Muy buenas amigos, amigas de Atlético Stats, nuevo vídeo por aquí y por desgracia no con cosas positivas precisamente porque hubo parte médico de Rovell Lenormand, hubo sustito con el defensa del Atlético de Madrid y aunque veis ahí lesión de alto grado, creo, Hermelo, sin ser fisio, sin ser médico, Sí. doctores de ningún tipo de causa, es la noticia, pues dentro de las malas, la menos mala, ¿no? Muy buenas, Alex, muy buenas, Hermelo. Muy buenas, ¿cómo estamos? Alex Barrios. Pues sí, dentro de lo que cabe, lo más importante es que la rodilla pues, no está afectada ni el tema del menisco ni sobre todo los ligamentos, ¿no? Que es lo más relevante. La verdad que es una situación un poco compleja, nunca había escuchado esta lesión en un futbolista, es un poco curiosa, pero bueno, mira, para mirar el lado positivo de la situación es la menos grave, por lo tanto, algo bueno. Del mal, el menos, decían ahí por el diario Marca. Y oye, hablan de en torno a un mes y medio. Alex, antes de empezar a grabar el vídeo, lo comentabas. Lenormand es raro hasta para Sí, lesionarse, ¿no? sí, la ha mirado en tuerto. Es cierto que siempre recuerdo, ¿no? La lesión que tuvo la temporada pasada, aquel golpe, ¿no? Con Tchouaméni en el derby, y que de repente, una vez volvió, ¿no? Iba a susto por partido, y a día de hoy sigue llevándose todos los golpes en duelos aéreos, y ahora de repente una lesión, ¿no? Poco frecuente, poco habitual. La verdad que algo hay que hacer, porque muy buena suerte no está teniendo. Además es una pena porque ahora iremos con ello, Sí. pero justo ahora que para mí estaba siendo su mejor momento como rojiblanco, este freno es negativo. Por concretar un poquito en cuanto a lo que ha sido la lesión, bueno, el parte médico del Atlético de Madrid, como veis ahí también en pantalla, hablaba de una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal. Importante lo último, integridad ligamentaria y meniscal, es decir, no se ha visto afectados ni los ligamentos ni el menisco. Por eso decimos que dentro de lo malo, pues es lo mejor que le podía haber pasado por esa, decían, hiperextensión de la rodilla. No sé si en alguna ocasión te ha pasado eso, Hermelo. A mí sí. Sí, 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 algún Y ¡guau! gesto y ¿Cómo duele, eh? molesta, molesta. Sí, sí, mira, de hecho es curioso, llevo 2 semanas arrastrando un esguince en la rodilla, muy, muy leve, Ah, y después que de lo del tobillo. después de lo del tobillo, sí, al Joder. final pues siempre hay alguna Oye, cosilla, la ¿no? nariz, el golpe, todo eso, todo bien. Bien, todo controlado, todo controlado. Vale. Y nada, al final, pues mira, siempre que se tiene alguna cosita en la rodilla da respeto, ¿no? Y pues imagínate que yo solo con hacer un gestito a la hora de dar un pase ya lo noto, no me quiero imaginar un jugador, en este caso como Lenormand, que a la hora de extender la rodilla lo que puede suponer eso, es muy molesto además. Sí, y luego por terminar de acotar un poco la lesión, al final lo que se ha visto afectado en la rodilla de Lenormand no es la rodilla en sí, sino toda la musculatura que ayuda a fortalecer o al movimiento o a la extensión de la rodilla, ¿no? El semimembranoso que viene desde el isquio, etcétera. Nos hemos estado informando y bueno, se habla de eso, un mes y medio, 2 meses. Yo diría que el año 2025 ya no lo pasa más de rojiblanco en un campo. Creo que ya va a ser más 2026. Pero oye, si llega antes, mejor. El caso es, Alex, que es un poco lo que decías antes. Qué mala suerte que este parte médico, esta lesión, esta acción fortuita que tuvo ahí con el jugador del Unión Saint-Gilloise, llegue en un momento en el que estábamos empezando a ver al mejor Lenormand. Ahora vamos a hablar de las oportunidades que abre a jugadores como Marc Pubil. Pero hay que cerrar la parte de Robin con esto que a mí, la verdad, me da bastante rabia, porque estaba empezando a ser un Lenormand más que notable. Sí, empezó la temporada dubitativo, pero desde hace, te diría, un par de meses ha ido a más, en todos los aspectos, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva, defendiendo el centro lateral, siendo uno de los defensas que más estaba progresando en ese defender hacia adelante, que era algo que sobre todo a principio de temporada le costaba y que teníamos dudas si era capaz de ir adquiriendo. Y justo cuando veíamos esa mejora y justo cuando por fin había vuelto Jiménez y estaban conectando, te diría que casi mejor que nunca, que estaban en un momento muy, muy positivo entre ambos, y dando mucha seguridad al Atleti, que llevaba, que si no me equivoco, son 3 partidos seguidos en Liga sin encajar gol. Sí. Una pena, ¿no? Porque es eso, da la sensación de que nunca terminan de estar al 100% los dos, que cuando no es Jiménez es Lenormand y cuando no es Lenormand es Jiménez. Así que una faena, y sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Que
mal menor, y mes y medio está muy bien, pero por el tipo de lesión que es, va a requerir luego perder ciertos miedos, etcétera. O sea, creo que no va a ser una lesión fácil de una vez vuelvas de dejarla en el olvido. Tú de esto último que estaba hablando Alex, bueno, nos puedes decir cositas, ¿no, Hermelo? Porque, bueno, yo también. Yo al final me rompí el ligamento cruzado en mis categorías en las que jugué. No pisé la segunda ref ni la primera ref como Don, Carlos Javier, Hermelo. Pero cuidado, si no eres fuerte de cabeza, luego es difícil volver. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando volví a jugar, aunque ya fue todo, digamos, entre amigos, no lo tuve tanto en la cabeza. Pensaba que lo iba a tener mucho más, que iba a tener muchísimo más miedo, pero las ganas de jugar me hacían ir sin tanto miedo. Y a día de hoy tampoco lo tengo en la cabeza, pero bueno, tocamos madera, Hermelo, siempre en este caso. Sí, sí. A ver, esto ya depende de cada uno, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de las lesiones, está el periodo de baja estimado, ¿no? Pero luego está la recuperación en campo, ¿no? Que muchas veces tienes que volver a coger el ritmo competitivo, sobre todo volver a estar en el estado físico óptimo para poder competir y que eso muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Se dice, bueno, un mes y medio de baja, pero realmente quizás es un mes y medio para volver a estar con el equipo y te quedan unas semanitas para coger ese ritmo para estar al 100%, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que decías antes, posiblemente hasta 2026 no lo veamos y creo que con todos los temas que envuelven las lesiones de rodilla hay que tener mucha precaución porque... Calma chicha, ¿no? Sí, calma chicha, porque joder, al final creo que es una de las articulaciones más importantes que tiene un futbolista y poder lesionarla más en un futuro pues es peor, ¿no? Entonces aquí calma chicha y recuperarlo bien para estar al 100% cuando realmente lo necesite Lenormand. Y luego un poquito el problema que decíamos, que un diestro jugando en izquierda, bien, pero un zurdo jugando en derecha... Ya no es que bien o no bien, sino que prácticamente prohibido. Y creo que con Simeone... más si cabe. Lo máximo que hemos llegado a ver ha sido, recuerdo hace temporada y media más o menos, contra el Rayo, un partido entre semana que lo acabamos ganando pues de aquella manera, que empezamos el partido con Hermoso de central por dentro en una línea de 3. No salió bien. No salió bien, de hecho nos pillaron por ahí la espalda y metió gol, creo que fue Álvaro García o algo así. Entonces, yo no lo veo. ¿Y cuál es el problema, Alex? Que el otro que queda es Jiménez. Que si de aquí a 2026 quedan... ya que sé, me lo invento, 12 partidos, no me imagino a Jiménez jugando los 12 partidos los 90 minutos. Por eso, el tema del vídeo. Parece que esto reabre la puerta a nuestro querido Marc Pubil, que estamos todos deseando que juegue. No te escuchamos, Ale, estás muteado. Perdón, vimos bueno. en pretemporada a Pubil haciendo de Jiménez, ¿no? Porque precisamente estaba lesionado Jiménez en pretemporada y aquella adaptación de Pubil y que se hablaba, ¿no? De que no estaba probando en su puesto. Pues mira, quizás ahora que se ha lesionado Lenormand, pues todo ese periodo de probar de defensa central vaya a tener consecuencias positivas, ¿no? Esa formación, esa milicholista por la que ha pasado, porque se ve que le va a tocar jugar en varios partidos ahí con Jiménez. Si hay que tener cuidado con la vuelta de Lenormand, ni te cuento con el cuidar a Jiménez, que estamos viendo lo que es la defensa del Atleti con respecto a Sin Jiménez, por lo cual va a haber que seleccionar partidos, enseguida viene otro parón, presumiblemente Jiménez ya va a ir con Uruguay, por lo cual va a tener oportunidades seguro Pubil, y yo tengo la sensación de que no van a ser en balde, que todas las oportunidades que tenga Pubil las va a aprovechar y se va a consolidar como una opción muy interesante para poder jugar con Jiménez o para poder sustituir a Jiménez en este periodo sin Lenormand. En el directo de ayer con Marco salió un temita muy interesante de respecto a esos 37 minutos repartidos en 3 partidos, el primero contra el Villarreal, luego jugó contra el Liverpool en Anfield y luego jugó contra el Rayo, que son 37 minutos de exigencia máxima. Y yo creo que un entrenador, que mucha gente dice, no, es que Simeone no le gusta Pubil, no confía en Pubil, por eso siempre pone a Nahuel, por eso da tantos minutos a Llorente, por eso le ha reconvertido a central. Yo creo que un entrenador que no confía en un jugador y además nuevo, no le pone ese tipo de escenarios y a lo mejor sí que le puede regalar minutos. Y voy por ahí. A Pubil no le ha regalado ni un minuto. Los 37 minutos que han jugado no han sido partidos ya decididos, en rotaciones te pongo, no. Han sido situaciones de alta exigencia. Con el Villarreal, por ejemplo, entró, por cierto, por una lesión durante el partido de Robin Lenormand y entró ahí Pubil, a modo curiosidad y de conexión con este vídeo.
un día que tenía que achicar balones ahí, se puso como central y lo hizo muy bien, yo creo, en esos 11 minutos que estuvo contra el submarino amarillo. Luego contra el Liverpool, situación de élite total, Anfield, no digo más. Y luego contra el Rayo, situación de querer remontar el partido y aportó a la causa. Entonces, Hermelo, son pocos minutos, pero de alto impacto y de exigencia máxima. Sí, de hecho, después de ver esta participación en estos partidos, creo que nos deja el sabor amargo a todos de no poder verlo más a menudo, ¿no? Comentabas antes el tema de la confianza. Lógicamente, si Simeone no confiara en Pubil, posiblemente en este tipo de escenarios no lo Sí, le pondría, habría ¿no? regalado minutos, a lo mejor ayer o algo así, con el 2-0. Pero... Eso es, y quizá sería más fácil pues poner a otro tipo de jugador más veterano que pueda cumplirle la papeleta, incluso sin ser central, ¿no? Poder meter a un medio centro y que le cumpla en esos ratitos, ¿no? Pero bueno, creo que Pubil está ante una buena oportunidad ahora con el tema de la lesión de Lenormand. Posiblemente va a estar muy condicionado por la presencia de Jiménez, porque sinceramente pienso que estando Jiménez disponible, no creo que Pubil sea la primera opción para Simeone, o por lo menos es la sensación que me da a mí. Pero sí que en el momento en el que tenga la oportunidad la puedo aprovechar y me sabe mal tener... ¿Tú piensas, Hermelo, que si algo ha hecho Jiménez a lo largo de su carrera como rojiblanco es regalar un surtido de oportunidades al resto de zagueros, a los Savic, a los Bitzel, a Spilicueta, a Mario Hermoso, a Felipe, a todos, les ha regalado mínimo como 15 partidos, 20 más de rojiblanco por sus lesiones, por sus rotaciones, por sus precauciones. Por ejemplo, si se va con Uruguay en este parón, el inmediato partido ya contra el Getafe o el siguiente del Getafe, raro será que te juegue directamente ahí 180 minutos. Yo creo que va a tener que jugar sí o sí. Sí, hombre, lo normal es que acabe teniendo minutos, ¿no? Si estamos hablando de Pubil en este caso, tras el descanso de Jiménez. Pero eso ya según el contexto de cómo se dé el parón de selecciones de Jiménez y lo que considere Simeone, ¿no? Yo creo que por lo menos en el partido contra el Getafe, creo de vital presencia la de Jiménez. Es lo que creo yo, luego lo que pase ya ahí es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que en este tipo de situaciones creo que Pubil pues las tiene que aprovechar al máximo todo lo que tenga, porque al final cuando un jugador está en la tesitura de Marc, de no tener prácticamente minutos, de estar pasándolo mal, ¿no? De que al final cuando un jugador está ¿Cómo crees que lo está viviendo Pubil? Por lo que pues, el jugador denota, que estaría muy bien saberlo, ¿no? Que cómo se expresa, qué dice, qué piensa, cómo lo vive, ¿no? En una situación nueva para él, porque en el Almería era jugador clave, en el Levante fue jugador clave, incluso con la sub-21 fue muy importante en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. ¿Cómo crees que un chico tan joven, 22 años, tiene 2 años menos que tú, si no me equivoco? Sí, correcto. ¿Cómo crees que lo debe estar viviendo? Él es del 2003, pues no debe ser fácil. Yo, por lo menos, en las experiencias que he tenido de no tener participación, por lo menos cuando he estado en el Pontevedra he tenido muy poquita participación y sí que es cierto que el jugador lo pasa muy mal. Lo pasa muy mal, el día a día es complicado, afrontar la semana sabiendo que posiblemente eres una de las últimas opciones para el entrenador, que ganarse la confianza en este tipo de situaciones es complicado. Incluso a nivel personal, pues te sientes débil, ¿no? Te sientes pequeñito, muchas veces inconscientemente, pues tras la situación que estás viviendo te acabas escondiendo en los entrenamientos o tratas de no lucirte mucho porque la situación a nivel de confianza te merma mucho, ¿no? Y bueno, al final la cabeza en este aspecto es clave y yo no tengo ningún tipo de problema en decirlo. Yo tuve que pedir ayuda a nivel de psicólogo deportivo y que me ayudase a afrontar la situación y que me dé una serie de herramientas para poder aplicarla en el campo y afrontarlo. Bien es cierto, Hermelo, que yo creo que tu situación podría ser un poquito diferente. Venías de una temporada muy buena, ¿no? Un proyecto importante, crees que puede ser importante pero claro, el caso de Pubil, Alex, yo no lo veo tan así, no creo que esté tan así y además creo que la persona me da la sensación de que va con todo, que si tú le sacas de titular contra el Levante, su ex equipo, por cierto, próximo partido, a mí me da la sensación de que, no sé, por lo que he visto en sus minutos, por lo que vi por ejemplo en el amistoso en Libia, que es un tío que va para adelante con lo que le echen, ¿no? A mí la sensación que me ha dado, tanto en los minutos que ha jugado como en lo que he visto fuera de él, a nivel de cómo sigue los partidos de suplente o las veces que le hemos oído hablar, es que es muy consciente de la situación. Creo que sabe a dónde ha venido, sabe que llegar al Atlético de Madrid, donde en su puesto, por mucho que ahora esté el debate de si debe de ir antes o no de Nahuel,
el titular es Llorente. O sea, creo que es un jugador que es muy consciente de lo que le rodea, de lo que significa estar en el Atlético de Madrid y de que para su progreso como jugador, ser parte de una plantilla del nivel del Atleti va a tener consecuencias muy positivas a medio y largo plazo. Creo que muchas veces hay jugadores que demuestran que pensar solo en corto plazo es un error. Podemos sacar aquí 1000 nombres de jugadores que hacen un buen año, intentan precipitarse y luego a la larga es negativo para ellos. Ya te digo, yo creo que es muy consciente de la situación y además sus minutos en el campo hay una cosa que me ha gustado, que es que ha dejado que el juego le viniese a él. No le he visto en ningún momento en esos minutos contra el Liverpool en Anfield o en la remontada contra el Rayo o cuando tuvo que salir a sostener el 2-0 contra el Villarreal intentando lucir de más. Creo que fue consciente de lo que le pedía al entrenador y de que con naturalidad aportó. Y creo que esa naturalidad es lo que le va a llevar a corto plazo al siguiente paso y le va a hacer cumplirlo, estoy totalmente seguro. Ojo a aquel partido en Anfield, porque al final no dejaba de ser su debut en Champions, en una situación crítica. No sé ahora mismo si recordáis vosotros cómo estaba el marcador justo cuando entra. Es un buen... Si no voy mal, creo que era 2-1 a favor del Liverpool, o justo entró en el 2-2. Ahora mismo tengo dudas. Mira, te lo miro, lo tengo por aquí. Mira, entra en 4 minutos antes del 2-2. 4 minutos antes. Sí, es decir, entra por Nico González y le recuerdo como la primera acción un tanto dubitativa, incluso no sé si fue una pérdida, fue un duelo que no ganó, una pérdida por dentro, pero luego creo que fue una prueba de nivel, vamos, a la más absoluta élite, ¿no? Para el sostén, ¿no? Futbolístico del jugador, porque luego se acabó enganchando al partido y acabó rindiendo al nivel de lo que le rodeaba, Hermelo. No, claro. Al final, bueno, en este contexto en Anfield, pues salvo esa primera acción, creo que luego cumplió muy bien. Sí que es cierto que fue un tiempo muy breve y que las acciones fueron pocas, ¿no? Pero por lo menos lo que mostró, a mí lo que me gustó en esos partidos que le vimos, especialmente en Anfield, fue la seguridad mismo. Que bueno, erró la primera acción, pero luego siguió y tuvo un par de acciones, recuerdo una bastante buena saliendo desde atrás, si no voy mal. Entonces creo que eso es bueno, habla bien del jugador, ¿no? Y sobre todo de la personalidad, que al final pues no se achica en este tipo de situaciones y creo que habla bien de lo que se puede ver en un futuro, ¿no? Mira, a mí me fastidia un poquito tener que hablar del tema del partido del amistoso en Libia, pero es que es el único partido completo que tenemos de Pubil, ¿no? Sí, creo que te deja con la miel en los labios este tipo de partidos, ¿no? Porque ves que actúa bien, que se adapta perfectamente a lo que le puede pedir Simeone, a ese rol en fase ofensiva y a ese rol en fase defensiva, y que es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas, ¿no? Entonces, te deja con ganas de más. Y todo lo que hemos visto en estos 3 partidos, especialmente Anfield o el partido del Rayo, ¿no? Que entró y proporcionó también un buen nivel para poder remontar el partido y siendo muy inteligente, jugando por dentro, jugando bien, sí. Quiero sacar justo ese tema, Alex. La oportunidad le llega. A ver, para mí esto es como si se hubiera lesionado Nahuel Molina. Es decir, si se lesiona Nahuel Molina, en el momento que quieras quitar a Llorente del campo, tienes que sacar a Pubil, no hay otro. A no ser que de repente te inventes a Giuliano Simeone de lateral, ¿no? Que es verdad que ya viene jugando de carrilero, pero bueno, vamos a decir que no hay otro, ¿no? Entonces, en este caso, se ha lesionado Lenormand, que creo que es incluso mejor para Pubil para tener minutos, lógicamente, que si se hubiera lesionado Nahuel Molina o si se hubiera lesionado Josema Jiménez, porque Lenormand y Marco Llorente son 2 tíos que si tienen que jugar los próximos 8 partidos seguidos, los juegan. Creo que Jiménez no va a ser el caso, ojalá sí, pero la pregunta que lanzo, ¿crees que le viene bien que la oportunidad le haya llegado por la vía central y no por la vía lateral? ¿O cómo lo ves para su carrera en el Atlético de Madrid y por el perfil, las características que tiene? Yo creo que es un jugador tan capacitado para jugar ahora mismo en los roles defensivos que da a Simeone a sus defensas, que creo que puede ser hasta positivo si lo aprovecha. Al final ya sabes qué lateral has fichado, por mucho que no haya jugado, no hay más que ver sus aptitudes tanto físicas como técnicas para apreciar que se adapta a ese tipo de lateral que es Llorente, que a veces va por fuera, que a veces va por dentro, que según la posición de Giuliano él hace un movimiento otro. Creo que eso Pubil es fácil deducir que ya lo tiene, pero que coja hechuras de central, que Simeone confíe en su poderío físico para defender hacia adelante, que Simeone vea que puede defender los centros laterales tanto por altura como por timing aéreo. Creo que le puede venir muy bien para adelantar procesos, ¿no? De cara a ser cada vez más habitual en la rotación. Yo pienso que está preparado. Además, creo que hay una ventaja ahora mismo en la defensa del Atleti,
que es que salvo Jiménez, creo que está todavía, bueno, Jiménez y Llorente, lógicamente, creo que hay un par de dudas que quizás a estas alturas de temporada, en pretemporada no pensábamos tener. Todavía no sabemos si Hansko es central o lateral, todavía no sabemos si Lenglet, principio era titular, estaba jugando bien desde la expulsión de Vigo, va a volver a tener una oportunidad o no. Entonces creo que está todo tan cogido con pinzas que Pubil incluso de repente podría tener un día una oportunidad con Jiménez, que sabemos que Jiménez puede jugar en el flanco izquierdo perfectamente y luego defender o salir con 3, por lo cual creo que Pubil va a tener una oportunidad seguro en estas semanas, y si la aprovecha como creo que la va a aprovechar, creo que va a dar un salto en el ser habitual con Simeone. Estoy muy de acuerdo. Hermelo, ¿tú qué opinas? ¿Le ves más en un futuro de rojiblanco de lateral o de central? Pues quizá lo veo más como central, por las condiciones físicas que tiene. Yo no sé qué de contestar, ¿eh? Gente que nos está viendo, que contesten ahí por la caja de comentarios, porque es complicado, porque tú le ves con esa planta, con ese dinamismo, ese subir y bajar, correr para arriba y para abajo, que le encanta, como decía en su entrevista de presentación con el Atleti, y dices, atar a este caballo desbocado, ¿no?, a la posición del central, pero claro, luego le ves las hechuras y dices... Claro, pero como central creo que son unas condiciones espectaculares, ¿no? Tener un jugador que sea capaz de, pues con la zancada que tiene y la velocidad que tiene, de poder corregir situaciones hacia atrás, creo que es un lujo. Creo que pocos equipos tienen centrales tan rápidos, Si ¿no? tuvierais que pensar en un central así parecido con estas características, a ver si sacáis alguno. A ver, a mí me sabe así un poquito mal, pero por ejemplo, un central así muy rápido y que corrige bien es Militao. En este estilo, bueno, ¿sabes? Sí, es similar, sí, ¿sabes? Sí. Creo que quizá Pubil es más híbrido. Para mí es ese defensor moderno que su posición ideal quizás no sea ni central ni lateral, sea central exterior. Cuidado que Militao ficha como lateral derecho, ¿eh? Sí, Cuidado que a lo mejor le puede pasar a Pubil lo mismo y luego ya ni nos acordamos de que era lateral, ¿no? No, claro, al final creo que un jugador se puede adaptar a este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Pubil es el claro ejemplo de ello, y puede jugar tanto lateral como central. Yo personalmente, y también creyendo lo que puede pensar Simeone, lo veo más en un futuro como central, porque no creo que... creo que Simeone en este aspecto lo hizo con muchos jugadores, que según el criterio que él tiene a la hora de verlo con sus condiciones, verlo entrenar y demás, puede cambiarlo un poquito de posición, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una entrevista de Simeone en la que decía que Pablo Barrios podía jugar perfectamente de 5 y él no sabía, o sea, el propio Pablo Barrios no sabía que podía jugar de 5, ¿no? Entonces creo que con Pubil puede pasar lo mismo. Creo que ve en él un jugador, un futuro central potente, grande, alto, con capacidad para corregir hacia atrás, con capacidad de poder defender hacia adelante, que ahora mismo es clave en el Atleti, ¿no? Y sobre todo tiene lo que comentábamos, esa... Bueno, que se le ha cortado ahí un poquito a Hermelo, pero ya le hemos recuperado. Estaba interesante, Hermelo, pero ya no te voy a volver a dar voz, porque quiero que saques tu bola de cristal para terminar el vídeo y me digas qué crees que va a pasar con Pubil de aquí a final de temporada. Y Alex, vete pensando tú también, respuesta rápida, concisa, y ¿qué expectativa tenéis con Marcus? Es complicada, una pregunta muy compleja, la verdad. Sinceramente, yo creo que en el corto o medio plazo puede empezar a ganar un poquito de protagonismo, pues por este tipo de motivos, ¿no? Como la lesión de Lenormand, y lo veo especialmente pues en ese rol de tercer central, ¿no? Ayudando bastante en la salida de balón, siendo coordinado en ese aspecto, que sabemos que lo es Marc, y sobre todo aprovechando las oportunidades que tenga, ¿no? Es que creo que va a ser un rol más secundario, pero que puede tener sus momentos, y sobre todo cuando la temporada ya se empiecen a jugar las cosas, que es a partir de enero y febrero. Yo tengo clarísimo que el año 2026 se toma las uvas como titular del Atlético de Madrid. No sé, bueno, no te voy a decir... No, digo el que viene, ¿sabes? No digo este, ¿sabes? Digo que durante el año que viene, durante el año 2026, se va a ganar el puesto. No tengo ningún tipo de duda de que aquí hay materia para tener un defensa de época. Yo, por cierto, opino que le veo más como lateral y como mucho de central diestro. Si Atleti vuelve a línea de 4, Pubil lateral. No le veo yo como central en línea de 4. Creo yo, ¿eh? Alex, ¿tu bola de cristal qué dice con Marcus? Pues mira, creo que va a aprovechar esta oportunidad, entre comillas, ¿no? Siempre es malo que tu oportunidad venga por lesión de un compañero, pero creo que, como hemos hablado, como no va a quedar otra que en estos partidos que se vienen tras el parón... Porque no queda otra, ¿no? Si lo pensamos... No. Para mí... meter a Hansko de central por dentro y ya está, sería la única. Sí, pero
veo difícil que Simeone cambie tanto una estructura. Subir a que Puric. realmente ¿Te no imaginas está que juega funcionando. Puric antes que Pulic, ¿no? Que dijo Pulic, ¿no? En su día, Estaría el Cholo. Pulisic, sí, Pulic. sí, sí. Estaría gracioso, sí. Bueno, pero sí. al final es eso. Pienso que va a aprovechar su oportunidad. Creo que es imposible que no la vaya a tener en este periodo de lesión de Lenormand. Y me atrevo a decir que va a ser tan evidente que está preparado que estos partidos de central le van a servir para cuando estén todos otra vez, ya adelante a Nahuel Molina en la rotación para el lateral derecho. O sea, creo que va a ser tan evidente que está mejor y más preparado que Nahuel, que luego en 2026, cuando venga de verdad donde te juegas los dineros, como digo yo, que le haya servido este parón para dar un salto en la rotación. Yo os voy a decir algo. Veo una comparativa absolutamente que encaja con el inicio de Pubil en el Atlético de Madrid con el inicio de Josema Jiménez. Su primera temporada en el Atlético de Madrid jugó 2 partidos y fue convocado más de 30 veces. Pero más de 30 veces. ¿Verdad que era otra época? Había solo 3 cambios, tenía 18 años, ahora puede tener alguna oportunidad más Pubil, pero me parece muy similar. Una temporada de estar, de pertenecer a, de encajar, de ensamblar, de rodarte, hacerte a. Y sobre todo, los minutitos que tenga, como en su día cuando los tenía Jiménez, vas a sentir que aquí hay jugador. Que en cuanto se ponga, ya no hay quien lo quite. Y creo que con Jiménez pasó eso, salvo que luego, bueno, cuando se puso las lesiones y tal. Pero veo muchos paralelismos entre lo de Jiménez y lo de Pubil. Jugadores sobradamente preparados, pero que no es su momento. Simplemente eso. Y que creo que ambos encajan como anillo al dedo con la versatilidad que le gusta a Simeone últimamente con sus jugadores, como la robustez en lo físico, como la flexibilidad en el con balón y en el entender el juego. Hablo de Pubil, lógicamente, no tanto de Jiménez. Entonces yo no tengo duda de que al Cholo le convence, pero creo que no es su momento. Simplemente eso. Y que cuando lo sea, va a estar preparado para ello. Señores, tenéis la caja de comentarios para expresar vuestras opiniones sobre lo de Lenormand, sobre la puerta que se le abre, la portichina que se le abre a Marc Pubil. Y bueno, seguiremos atentos a Marc Pubil, muy atentos en Atlético Stats.